Un mensaje antes de comenzar. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia, queremos tomarnos un momento para hablar con ustedes, nuestra querida audiencia. El relato que están a punto de escuchar es una hipótesis, una exploración creativa hecha con el máximo respeto y con la mejor intención. En ningún momento buscamos alterar, contradecir ni restar valor a la fe de nadie. Al contrario, esta historia nace desde el amor y la admiración hacia Jesús, su mensaje y su impacto en la humanidad. Sabemos que el tema que trataremos es profundo y que la figura de Jesús es sagrada para millones de personas en todo el mundo. Por eso, queremos dejar claro que esta historia no pretende sustituir la verdad espiritual de cada quien, sino ofrecer una narrativa inspiradora y reflexiva basada en la posibilidad de que el universo sea aún más vasto y misterioso de lo que imaginamos. Como creadores de contenido, creemos en Dios, en Jesús y en el amor que Él nos enseñó. No hay en nuestras palabras ninguna intención de ofender, solo el deseo de compartir una visión diferente que, tal vez, nos haga reflexionar sobre lo infinito de la creación y lo maravilloso del mensaje que Jesús nos dejó. Les invitamos a escuchar con la mente abierta y el corazón lleno de luz. Dicho esto, comencemos nuestro viaje hacia lo desconocido, los años ocultos de Jesús, el viaje a su planeta natal. Una historia jamás contada. Desde hace siglos, teólogos, historiadores y creyentes han intentado resolver un gran misterio. ¿Dónde estuvo Jesús entre los 14 y los 30 años? Los evangelios guardan silencio sobre este período. Algunos dicen que viajó por el mundo en busca de sabiduría. Otros afirman que permaneció en Nazaret, llevando una vida común. Pero hay otra historia, una que ha sido oculta por generaciones. Lo que estás a punto de escuchar cambiará todo lo que creías saber sobre Jesús. En esta serie, te revelaremos lo que realmente sucedió. Jesús no era de este mundo. El origen desconocido de Jesús. Desde su nacimiento, Jesús fue diferente, no solo por la profecía que rodeaba su llegada, sino porque dentro de él había una verdad que solo unos pocos conocían. Jesús no era un simple humano. Su espíritu venía de un lugar mucho más allá de la tierra. Cuando cumplió 14 años, sintió un llamado inexplicable, una voz interior que le decía que su tiempo en la tierra aún no había comenzado. Sabía que debía partir, pero no entendía por qué. Fue entonces cuando, una noche sin luna, mientras oraba en las colinas de Nazaret, el cielo se iluminó con una luz dorada. De entre las sombras, apareció una figura alta y resplandeciente, un ser de su verdadera patria cósmica. Es hora de que recuerdes quién eres, Yeshua, dijo la voz. Un portal se abrió en el firmamento y sin miedo, Jesús dio un paso adelante y desapareció. En el próximo episodio exploraremos el planeta de origen de Jesús y los conocimientos que adquirió durante su estancia allí. El viaje a En Sof. Jesús despertó en un mundo que parecía un sueño. En Sof, su planeta natal, era un lugar de luz pura, donde el tiempo y el espacio funcionaban de manera diferente. Los seres que allí habitaban no eran de carne y hueso, sino de energía, con formas etéreas y ojos llenos de sabiduría. Lo rodearon en silencio, esperando que recordara quién era. Un anciano se adelantó. Su túnica flotaba como si no existiera gravedad. Bienvenido de nuevo, hijo de la luz. Ha llegado el momento de tu instrucción. Durante los años siguientes, Jesús aprendió habilidades que trascendían las capacidades humanas. Descubrió que la materia es solo una ilusión y que con la pureza del corazón, cualquier cosa es posible. En el próximo episodio, exploraremos las disciplinas que Jesús estudió en En Sof y cómo le permitieron realizar los milagros que más tarde mostraría en la tierra. El despertar de los dones divinos. En En Sof, Jesús fue entrenado en habilidades que parecían magia para los humanos, pero que eran el verdadero poder de la creación. Dominar la energía vital. Aprendió a canalizar la fuerza universal para sanar, mover objetos e incluso cambiar la materia. Control del tiempo y el espacio. Comprendió que el tiempo es solo una percepción y que podía alterarlo con su voluntad. Conexión con la conciencia cósmica. Descubrió que todo en el universo está conectado y que el amor es la energía más poderosa. Jesús se convirtió en un maestro de estas artes.
Pero aún había algo que debía aprender: cómo devolver este conocimiento a la humanidad sin que fuera destruido por la avaricia y el miedo. En el próximo episodio exploraremos su entrenamiento mental y espiritual y los desafíos que enfrentó en su camino hacia la iluminación total. El último desafío en el planeta de los sabios. Antes de regresar a la Tierra, Jesús debía superar su última prueba en un planeta legendario, Keteria, el mundo de los sabios eternos. Keteria era un lugar de pruebas. Allí enfrentó ilusiones diseñadas para quebrar su espíritu, la tentación del poder. Se le ofreció gobernar el universo, pero rechazó la oferta, pues sabía que el verdadero liderazgo no se impone, sino que se inspira. La prueba del miedo. Fue arrojado a una dimensión oscura donde no había luz ni sonido. Solo su fe lo salvó, el velo del olvido. Le ofrecieron la opción de vivir una vida sin sufrimiento, pero eligió regresar a la Tierra, sabiendo que debía cumplir su misión. Tras superar todas las pruebas, Jesús estaba listo. Su espíritu brillaba con la luz de En Sof. En el próximo episodio, veremos su regreso a la Tierra y cómo ocultó sus conocimientos hasta el momento indicado. El regreso a la Tierra. Cuando Jesús despertó, estaba de nuevo en Nazaret. Para los demás, solo habían pasado unos días. Para él, habían pasado décadas de aprendizaje en los planos superiores. Sabía que no podía revelar todo lo que había visto. El mundo no estaba listo. Durante los siguientes años, vivió como un simple carpintero, pero en secreto, practicaba lo aprendido, preparándose para el momento en que su misión comenzara. En el próximo episodio, exploraremos cómo ocultó su poder y por qué esperó hasta los 30 años para revelar. La gran revelación. A los 30 años, Jesús sintió el llamado. Su tiempo había llegado. Se dirigió al río Jordán, donde su primo Juan el Bautista predicaba. Cuando Juan lo vio, supo que algo en él era diferente. Al sumergirse en el agua, el cielo se abrió. No fue una paloma lo que descendió, sino un destello de energía pura. Jesús recordó todo. Ahora, su misión era transmitir a la humanidad lo que había aprendido en En Sof sin revelar su origen. En el próximo episodio, exploraremos cómo usó sus habilidades para realizar milagros y cómo enfrentó a aquellos que temían su poder. Los milagros y la batalla contra la oscuridad. Los líderes de la época no entendían el poder de Jesús. Temían lo que no podían controlar. Curó enfermos, caminó sobre el agua, multiplicó los alimentos, pero no eran actos de magia. Era ciencia avanzada, el dominio de la energía universal. Sin embargo, sabía que el mundo no estaba listo para aceptar la verdad. Debía sacrificar su cuerpo para despertar las almas. En el próximo episodio, exploraremos su última enseñanza. Cómo trascendió la muerte y dejó un legado eterno. El regreso a las estrellas. Jesús nunca murió realmente. Su cuerpo fue destruido, pero su esencia regresó a En Sof. Su historia quedó marcada en la tierra, pero solo unos pocos entendieron su verdadero origen. Él prometió regresar, y quizás ya esté entre nosotros, esperando el momento adecuado para guiar a la humanidad hacia su verdadera luz. ¿Te ha fascinado esta historia? Suscríbete y dale like para más contenido increíble. Nos vemos en el próximo video.